Saludos cordiales, mi nombre es Orfilia Beladines y el día de hoy en este videoanálisis hablaremos acerca de 4 elementos. El primero de ellos es qué es la teoría del caso. El segundo de ellos es cuáles son sus elementos y qué pasos se deben de seguir para realizar uno. El tercero de ellos es si esta teoría del caso se aplica o no en el derecho real o vivo que conocemos en nuestros tribunales. Y por último, hablaremos acerca de cómo hicimos para elaborar la teoría del caso que preparemos en nuestra vista pública. Saludos cordiales, mi nombre es Daniela Barahona y el día de ahora contestaré la siguiente pregunta. ¿Qué es la teoría del caso? Pues la teoría del caso tiene distintos sinónimos. Podemos estar hablando de una estrategia, de una especie de mapa o de un plan para conocer la versión de los hechos a lo largo de la vista pública. También podemos estar hablando de una propuesta de solución de los hechos, porque todas las partes deben hacer conocer lo que ellos opinan acerca de los hechos, es decir, cada quien tiene que tener una postura distinta. También la teoría del caso parte de una idea en general, en la cual se va desenvolviendo todos los elementos que puedan aparecer dentro de ella. Todo esto es muy importante porque lo evaluamos a lo largo de la vista pública, es decir, a lo largo del proceso que vamos a llevar. Pero también existen unos pasos para seguir la teoría del caso, la cual consta de 6 pasos. Comenzamos con el paso número 1, que es conocer los hechos. Cuando conocemos los hechos parte nuestra idea para empezar la teoría del caso. El paso número 2, la intuición jurídica. Debemos estar seguros de lo que se va a tratar, es decir, debemos de fundamentar nuestro punto con fundamento jurídico, ya sea doctrina legal o jurisprudencia. El paso número 3 son las proposiciones fácticas. Esto consiste en que tenemos los hechos acontecidos por completo, pero en las proposiciones fácticas vamos a agarrar ciertas partes importantes para hacer que los hechos se reduzcan a unas ideas peculiares y explícitas. Ahora, el paso número 4 son los elementos probatorios. Esto quiere decir que debemos de tener prueba suficiente para probar el hecho. El paso número 5 es el soporte jurídico. Debemos de tener una base fundamental en la cual empezar a desglosar nuestra teoría del caso. Podemos contar con distintas herramientas. El paso número 6 son las debilidades. Debemos de analizar nuestra teoría del caso para ver qué puntos son los fraudulentos, es decir, cuál es el más fuerte y cuál es el más débil, y así analizarlo y consolidar un punto que sea mejor y válido. A partir de haber armado la teoría del caso, es muy importante que nosotros tengamos credibilidad al momento de narrar nuestros hechos, porque la credibilidad lo es todo. Tenemos que estar completamente convencidos de lo que decimos y saberlo para comprenderlo, y así la teoría del caso que vamos a armar va a ser continua. Es decir, nuestras debilidades aportan mucha importancia al proceso porque la teoría del caso lo es todo. Cada vez que yo me aparto de mi teoría del caso, parezco perdido porque debo de saberlo concretamente. Es decir, esto le resta muchísima credibilidad a lo que yo estoy hablando. En la teoría del caso debemos exponer nuestros hechos a manera de que el juez lo crea. De esta forma, el juez tendrá una visión amplia de lo que sucede, porque, claro, escuchará ambas partes, pero de la manera en la que nosotros lo planteemos le dará más peso, es decir, más confianza y más credibilidad, porque ambas partes procesales deben defender su punto. La teoría del caso tiene 4 funciones específicas. La número 1 es estructura la investigación de los hechos. La número 2 presenta elementos probatorios y jurídicos. La función número 3 estructura de alegato, de apertura y de cierre. Y por último, la función número 4, la guía del interrogatorio directo y el contrainterrogatorio.
En el alegato inicial nos encargamos de resumirle al juez acerca de la audiencia, es decir, el juez debe escuchar nuestro pequeño resumen que se desarrollará en lo largo de la vista pública, pero esto se realiza previamente para que él tenga un conocimiento base. Seguimos con el interrogatorio directo, el cual consiste en realizar preguntas. Si yo soy la fiscalía, le realizo preguntas al testigo de la defensa. Si yo soy de parte de la defensa, le realizo preguntas a la fiscalía. De esta manera vemos qué tanto conoce el testigo sobre los hechos. Debe contestar todas las preguntas que se le hagan y ser muy específico. Debe de ser un testigo creíble. Luego seguimos con el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio las cosas se van poniendo un poco más tensas, ya que generalmente se trata de atacar a la parte contraria. Es decir, de esta manera vemos si su credibilidad se quebranta. Debe mantenerse seguro, pero eso depende de cómo el testigo quiera contestar las preguntas. Así también el juez verá si esta persona es un testigo creíble o no. Luego seguimos en el alegato final. En el alegato final se plantea todo lo vivido en la audiencia. Se llama alegato final porque de esta manera le damos un cierre a la vista pública, respondiendo a todos los elementos que hubieron, ya fuere testimonial o pericial, y el juez evalúa de esta manera el proceso. La teoría del caso me brinda todos estos elementos para poder solidificar mi hecho. En conclusión, podemos decir que la teoría del caso es fundamental, porque ¿qué hacemos si no hay teoría del caso? Pues no podemos avanzar. Tengo un cordial saludo, mi nombre es Ada González. Ahora hablaré sobre los elementos respecto al procedimiento para construir la teoría del caso. Tenemos ciertos elementos que lo configuran, los cuales son, primero, el elemento fáctico. Este se entiende como nuestra versión de lo ocurrido. Por lo tanto, las preposiciones fácticas se basan en todos los elementos de la teoría del caso y sus afirmaciones acerca de los hechos ocurridos, pero de una forma más sintetizada. Es así como cada preposición fáctica satisface elementos del tipo penal o de su teoría jurídica. Segundo, el elemento probatorio. Su finalidad es probar la versión del elemento fáctico, por lo que la prueba sirve para sustanciar el hecho. Es así como el probatorio sustenta lo fáctico y es lo que demostramos o se sustrae con los testigos, documentos, actas, álbumes fotográficos, croquis, pruebas, material, etc. Siendo así que cada parte utiliza los elementos probatorios con el propósito de desacreditar a la parte contraria. Tercero, elemento jurídico. Este sirve para probar que se ha cometido determinado hecho. El litigante busca con este elemento la aplicación de una consecuencia jurídica o de una norma jurídica. En los elementos anteriores hemos vinculado un extremo o una consecuencia jurídica en la teoría del caso para demostrar cada extremo. Por ello, se tiene que existir una correlación entre lo fáctico, lo probatorio y lo jurídico, es decir, que debe tratar que la autoridad crea nuestra versión de un hecho mediante determinada prueba, buscando demostrar el extremo jurídico o bien negar la existencia jurídica. Por lo tanto, debemos observar las debilidades y fortalezas que contenga nuestro caso a través de los hechos, las pruebas, para demostrar nuestro extremo jurídico con cada preposición fáctica. Una buena formulación de nuestro caso tendrá una construcción ordenada de los tres elementos anteriormente mencionados. En conclusión, una buena teoría de caso debe contener primero el hecho o el estudio del caso, segundo la prueba y tercero el derecho. Como tercer elemento, en este videoanálisis de la vista pública tenemos: en el derecho real o vivo que se desarrolla en tribunales, ¿se aplica la teoría del caso? Para saber si en la práctica la teoría del caso efectivamente se aplica en el derecho real o vivo que se desarrolla en nuestros tribunales,
hemos consultado con diversos juzgadores y abogados en el ejercicio para dar respuesta a este interrogante. Y esto fue lo que dijeron. La teoría del caso se aplica en los tribunales de El Salvador y principalmente en los tribunales de sentencia y de materia penal, puesto que a través de la defensa, la querella, la fiscalía o inclusive el mismo imputado, en el ejercicio de su derecho de defensa material, crea su propia teoría del caso y realizan diferentes planteamientos hacia el juez o tribunal con base a los componentes fácticos, jurídicos y probatorios anteriormente mencionados. Es decir, que esta capacidad argumentativa que los abogados presentan ante un órgano jurisdiccional es la que le va a poder permitir al juez poder dar una resolución conforme a un conflicto jurídico que se ha planteado a su conocimiento. Por lo que en el derecho penal, al momento de exponer el cuadro fáctico, se exponen los hechos acusados. Aquí podemos ver esto desde tres perspectivas. Primeramente, en el caso de la representación fiscal, el planteamiento del caso es cómo ésta considera que se ha ocurrido un determinado suceso o delito. Por ello, la Fiscalía expone los hechos y establece que el imputado participó en ellos, los cometió y cómo lo hizo. Además, establece la prueba con la que se respaldan sus alegaciones y la calificación jurídica que le da el hecho penalmente relevante. Por otro lado, tenemos a la defensa, quien por su parte plantea su teoría del caso a través de una exposición contraria a la de la Fiscalía. Por ejemplo, diciendo que el procesado no participó en el delito porque se encontraba en otro lugar o porque estaba reunido con otras personas. Finalmente, como tercer elemento, tenemos en el caso del imputado, ya que éste hace uso de la teoría del caso al momento de prestar su declaración indagatoria o declaración que se realice en el juicio. Por ello, al momento de realizar los alegatos con base a los elementos jurídicos, las partes hacen una explicación conforme a los principios jurídicos, la teoría doctrinaria y jurisprudencial sobre el caso en concreto. Y por último, realizan un análisis íntegro y concatenado de todos estos, con los elementos probatorios que se han presentado. Por ejemplo, cuando se presenta una autopsia que probatoriamente se concatena con el cuadro fáctico que ha presentado la Fiscalía de Homicidio y que jurídicamente se aplica a este delito, que es quitarle la vida a una persona. Por todo lo anterior, podemos concluir que la teoría del caso sí es aplicada por las partes en los tribunales durante un proceso penal e incluso por los imputados, porque toda la tramitación del proceso penal está sostenida por el ente fiscal según su teoría del caso y por la defensa dentro del ejercicio de la misma, ya que también plantea su teoría del caso. Pero, ¿cómo podemos verificar que la teoría del caso sí se aplica en el derecho real o vivo que se desarrolla en los tribunales? Pues, en el caso de la Fiscalía, esto se puede corroborar a través de los planteamientos que hace en el requerimiento fiscal del dictamen de acusación y luego en diversas audiencias que se realizan, como la audiencia inicial, la audiencia preliminar y la vista pública, donde sostiene el cuadro fáctico, jurídico y probatorio que ha venido manejando en todo el proceso. De lo anterior, podemos destacar que en el artículo 56, denominado Supervisión y Control de la Gestión, referente a la política de persecución fiscal de la Fiscalía General de la República, establece que, con el fin de lograr la eficacia en las investigaciones, los fiscales deberán aplicar la metodología de la teoría del caso como método de pensamiento para su resolución y agotar todas las posibilidades jurídicas y probatorias. En el caso de la defensa, esto se puede corroborar a través del escrito, donde urge su prueba y en su ejercicio con el planteamiento de diversas alegaciones que hace durante el transcurso del proceso hasta su finalización. Además, podemos ver que la teoría del caso no solo se aplica a procesos penales, sino que también se puede aplicar a otras materias como mercantiles, civiles, contenciosas administrativas, etc. Esa es la aplicación de la teoría del caso, y es conforme a esta que cada una de las partes maneja sus argumentos durante la tramitación de un proceso penal.
¿Qué teoría del caso utilizamos nosotras para la vista pública? Bueno, después de leer todo lo relacionado con el caso, nosotras, como fiscalía, decidimos realizar nuestra teoría del caso de una forma concatenada. Es decir, que primero ubicamos los elementos fácticos, después los elementos probatorios y por último los elementos jurídicos, de una forma vertical, no horizontal. Nuestra primera proposición fáctica fue que Amalia Herrera, junto con una menor de edad, se subieron a la ruta 7C. Después de un tiempo, se acercaron a Carmen Moreno y le comenzaron a exigir sus pertenencias. ¿Cómo probaremos esto? Con la testigo y víctima Carmen Melina Moreno González. ¿Qué elemento jurídico podemos observar aquí? Es que se configuró la agravante de robo, previsto y sancionado en el artículo 203, numeral 2 del Código Penal, puesto que dos personas tratan de despojar bienes muebles en poder de otra persona con dolo, es decir, conocimiento y voluntad. Nuestra segunda preposición fáctica fue que Amalia Geraldine Herrera Ulloa le amenazó mostrándole un cuchillo y diciéndole que se la iba a echar, a menos que le entregara sus pertenencias y dinero. ¿Cómo probaremos esto? Con la testigo y víctima Carmen Melina Moreno González. ¿Qué elemento jurídico podemos observar aquí? Es que efectivamente se presentaron los elementos de robo, puesto que se ejerció violencia y esta puede ser física, moral o psicológica con el ánimo de lucro para sí o para un tercero. Nuestra tercera preposición fáctica fue que Carmen Moreno le entrega a Amelia Herrera su cartera, además de un anillo que cargaba y sus aritos. ¿Cómo demostraremos esto? Con la testigo y víctima Carmen Melina Moreno González y como prenda los anillos y los aretes, que sirve como una prueba material. ¿Qué elemento jurídico vemos aquí? Es que efectivamente se perfeccionó el delito de robo agravado, puesto que ya se sustrajo las pertenencias, propiedades de una persona para obtener un lucro con haber ejercido violencia. Nuestra siguiente proposición fáctica fue que Carmen Moreno se bajó de la ruta y siguió a sus asaltantes, observando que se subieron estas a la ruta 41A, pues había buena iluminación. ¿Cómo mostraremos esto? Con la testigo y víctima Carmen Moreno. Nosotras seguimos manteniendo que existió el delito de robo agravado. La siguiente preposición es que Carmen Moreno observó a dos policías y les narró lo sucedido para proceder a dar seguimiento a la ruta 41A. ¿Cómo demostraremos esto? Con la declaración de Carmen Moreno y el acta testimonial de José Saúl Guevara, uno de los agentes que procedió a darle seguimiento a dicha ruta. ¿Qué elemento jurídico podemos observar? Es que sí se dio el delito de robo agravado. La siguiente preposición es que detuvieron la ruta, bajaron a los pasajeros, pudiendo así identificar Carmen Moreno a su asaltante, Amalia Herrera, quien llevaba consigo sus aretes y su anillo, obviamente de pertenencia de Carmen Moreno. ¿Cómo probaremos esto? Con la declaración de Carmen Moreno y el acta testimonial de José Saúl Guevara. ¿Qué elemento jurídico podemos observar? Es que efectivamente se cometió el delito de robo agravado y cuando este se cometió, efectivamente la imputada Amalia Herrera fue una de sus asaltantes. ¿Qué dificultades se tuvo para realizar la teoría del caso? Realmente no tuvimos grandes dificultades para realizar nuestra teoría del caso, puesto que nosotras como fiscalía los
ubicamos cómo pasaron las cosas según la versión de Carmen Moreno, siendo esta un elemento probatorio sumamente importante para nuestra teoría del caso. Y no fue difícil enmarcar todos esos hechos que relató ella en un tipo penal que sería robo agravado, puesto que se configura y se da y se muestra presente los elementos que este tipo penal exige. Pero sí quisimos ir más allá y ver la posible teoría del caso que la defensa iba a ocupar, esto con el fin de poder observar los puntos débiles que podría tener nuestra teoría del caso. Y efectivamente, haciendo esta teoría del caso de la defensa, descubrimos que teníamos ciertos puntos en lo fáctico, como por ejemplo que la visibilidad que se tuvo para observar todos estos hechos de parte de nuestra víctima y testigo Carmen Moreno, y también que la testigo de descargo de la defensa plantea una diferente versión. Y esta versión dice que los aritos y el anillo son de la imputada. Es decir, que ella sostiene la defensa que la imputada no cometió el delito, si en dado caso existiera. Pero nosotros, a raíz de esto, descubrimos que la testigo de descargo no podría dar fe de esto, puesto que no fue un testigo que estuvo presente en el hecho, y no podría dar tampoco fe que estaría siendo la imputada antes de poder observarla en la ruta 41A. Esto también los dio paso ya a poder identificar esos puntos posiblemente que podrían decir la defensa, y así, por decirlo así, perfeccionar nuestra teoría del caso. ¿Cómo contar con dicha teoría nos sirvió en nuestra labor de litigantes? Bueno, la teoría del caso nos suministró una estrategia sobre la cual decidimos limitarnos para desarrollar ideas de una manera más clara, más comprensiva y eficaz en cada una de las intervenciones que íbamos a tener en la vista pública. La teoría del caso nos ayudó a establecer qué elementos fácticos, jurídicos y probatorios iban a ser de suma importancia para nuestro caso. Sobre esta base, preparamos los alegatos iniciales, evaluamos la prueba, que sería de suma importancia, identificamos qué testigos íbamos a interrogar y qué preguntarles a los mismos, es decir, plantear el interrogatorio directo y también tener una noción del contrainterrogatorio. También nos ayudó a preparar los alegatos de clausura. Estos dos últimos, que serían los alegatos de clausura y el contrainterrogatorio, claramente siempre teniendo una idea que teníamos que empaparlo también de lo que íbamos a presenciar en vista pública.